Un millonario árabe adoptó a 4 gemelas mendigas, y lo que ellas hicieron conmovió a todos. A veces, los mayores milagros nacen en los rincones más olvidados del mundo. Nadie habría imaginado que en un callejón polvoriento de Ciudad de México, donde el hambre y la soledad eran compañeras diarias, 4 niñas idénticas con los mismos ojos grandes y tristes, cambiarían para siempre la vida de un hombre al borde de la muerte. Y también la suya propia. Él, un millonario árabe retirado, buscaba paz en sus últimos días. Ellas, hermanas gemelas abandonadas, buscaban simplemente sobrevivir. El encuentro fue tan inesperado como poderoso, pero lo que comenzó como un gesto de compasión pronto se convirtió en una historia de redención, amor verdadero y esperanza. Si alguna vez has creído que es demasiado tarde para hacer lo correcto, esta historia te dirá lo contrario. Y si te toca el corazón, escribe un 1 en los comentarios. Si no, deja un 0 y dime cómo mejorarla. Quédate hasta el final. Porque lo que estas 4 niñas hicieron no solo conmovió al mundo, cambió una vida. En el corazón de Madrid, mientras los adoquines mojados por la lluvia reflejaban las luces temblorosas de los faroles, Omar Al-Fayed contemplaba la ciudad desde el ventanal de su ático. Todo en su vida hablaba de éxito. Trajes hechos a medida, relojes exclusivos, silencios cargados de poder. Pero esa noche, la ciudad le devolvía un reflejo que no reconocía. A pesar de su linaje árabe y su fortuna construida en silencio, se sentía extranjero en su propia existencia. Había viajado por medio mundo, cerrado tratos multimillonarios y levantado un imperio. Pero aquella noche, lo único que deseaba era silencio, y no lo encontraba. Bajó al restaurante del hotel, uno de esos lugares elegantes donde la música era apenas un murmullo. Pidió un té de menta, una costumbre heredada de su madre, y se sentó cerca del ventanal. Fue entonces cuando la vio. Una niña, con el rostro sucio y los rizos enredados, cantaba desentonadamente frente al restaurante. No pedía dinero, solo cantaba, como si eso la salvara del frío. La gente pasaba de largo, alguno dejaba unas monedas, otros apenas la miraban. Pero Omar no pudo apartar los ojos de ella. El camarero, al notar su atención, murmuró: «Lleva viniendo varias noches. Dice que solo quiere cantar». Omar se levantó. Algo lo impulsaba. Salió bajo la lluvia y se acercó a la niña. Ella lo miró sin miedo, con esa franqueza que solo los niños que han conocido la calle pueden sostener. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó él, sin saber por qué. «Alma», respondió ella. «Alma Vega». Ese apellido lo golpeó como un viento helado. «Vega, ¿dónde está tu madre?», preguntó. Ahora más serio. «Ahí», dijo Alma, señalando una figura sentada en un banco bajo un paraguas roto. Omar se acercó con pasos lentos. La mujer levantó la vista. Tenía los ojos cansados, pero su expresión no era de derrota, sino de dignidad. Se puso de pie lentamente, como si supiera que este encuentro no era casual. «¿Nos conocemos?», preguntó él, aunque ya lo intuía. Soy Lucía», respondió ella. Y de pronto, como una ola helada, el pasado lo golpeó. Omar dio un paso atrás, como si su cuerpo también necesitara distancia para asimilar el nombre. Lucía, ese nombre que había enterrado hacía más de 30 años, junto con una etapa de su vida que nunca quiso volver a tocar. «No puede ser», murmuró, mirando con más atención el rostro surcado por los años, pero con esa misma dulzura en la mirada que recordaba. «Lucía, ¿de Granada?», ella asintió, los ojos brillando, no solo por la sorpresa, sino también por el cansancio acumulado. «Nos vimos por última vez en la feria de Sevilla, ¿recuerdas? Dijiste que ibas a volver. Y desapareciste». Omar tragó saliva. No era fácil admitir que la había abandonado. En aquel entonces, presionado por su familia y sus negocios, se fue sin una palabra.
No sabía que habías tenido hijos, dijo, mirando a Alma, que ahora jugaba con las monedas que alguien le había dado. Lucía bajó la mirada. No quise buscarte. Me prometí que no suplicaría amor ni responsabilidad. Pero el destino parece que ya lo ha decidido por nosotros. Omar se quedó en silencio. El murmullo de la plaza, los pasos de la gente, todo se volvió un ruido lejano. Solo veía a Lucía, y a esa niña, con su sonrisa desdentada y sus ojos llenos de vida. Algo dentro de él, que había estado dormido durante años, comenzaba a despertar, y en ese instante, sin comprender del todo cómo, Omar supo que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando Omar llegó a casa esa noche, la lluvia aún caía suavemente sobre los tejados de Salamanca. Cerró la puerta con un suspiro profundo, como si el frío del exterior se le hubiera quedado pegado al alma. Se quitó el abrigo empapado, colgándolo en el perchero con movimientos mecánicos. El apartamento estaba en silencio, roto solo por el golpeteo rítmico de las gotas contra los cristales. Encendió la lámpara del salón, dejando que la luz cálida llenara el espacio. Pero no su vacío. Se preparó una copa de vino, y se dejó caer en el sillón de cuero. En la repisa de la chimenea, el retrato de su difunta esposa lo observaba con una mezcla de ternura y juicio. «Laura», murmuró, con la voz cargada de un cansancio que venía de años atrás. La soledad se había convertido en su sombra más fiel. Fue entonces cuando escuchó un leve golpeteo en la puerta. Omar frunció el ceño. ¿Quién vendría a estas horas? Al abrir, se encontró con la misma niña de la cafetería. Esta vez estaba sola, con un abrigo demasiado grande para su cuerpo delgado, y el cabello mojado le caía sobre la frente. «Señor Omar», dijo con voz temblorosa, «¿puedo hablar con usted?» Él se quedó mudo unos segundos. Dudó. Pero algo en los ojos de la niña, una mezcla de miedo y determinación, le impidió cerrar la puerta. «Pasa», dijo finalmente, apartándose para dejarla entrar. Ella avanzó con pasos tímidos, mirando todo como si entrara en otro mundo. Omar le ofreció una manta seca y se sentaron en la cocina, con 2 tazas de chocolate caliente entre las manos. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. «Alma», respondió ella, con un hilo de voz. «¿Dónde está tu madre?» «Trabaja hasta tarde». Omar la observó con atención. Había algo en su rostro que le resultaba inquietantemente familiar. Alma rebuscó en el bolsillo de su abrigo y sacó una vieja fotografía arrugada. Se la tendió a Omar con manos temblorosas. «Ella me dijo que si alguna vez tenía problemas, buscara al hombre de esta foto. Que tú podrías ayudarme». Omar tomó la foto. Al principio no entendió. Pero cuando sus ojos se fijaron en el rostro de la mujer junto a una versión más joven de sí mismo, sintió cómo el corazón le daba un vuelco. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó, casi sin aliento. «Es mi madre. Se llama Marta». Omar se levantó de golpe, con la respiración agitada. Marta, hacía más de 10 años que no pensaba en ella. Su antigua compañera de universidad, la única mujer que había amado después de Laura y a la que dejó ir por miedo, por orgullo. «¿Cuántos años tienes, Alma?» «9». El silencio que siguió fue más denso que el aire de tormenta. Alma bajó la mirada, como si supiera que acababa de abrir una puerta que quizás nunca debió tocar. «Yo no quiero nada malo. Solo pensé que tú podrías decirme por qué mamá lloraba cada vez que veía esta foto». Omar sintió que el pasado le caía encima como una luz. Las decisiones no tomadas, las palabras no dichas, las promesas rotas. Y ahora, una niña frente a él, con los ojos de Marta, pidiéndole una explicación. Necesito tiempo para entender todo esto», dijo él, pasándose una mano por el rostro, pero dentro de él, algo ya había empezado a moverse. Un antiguo reloj detenido por el dolor comenzaba a marcar de nuevo. La voz de Alma
suave y quebrada. Lo sacó de sus pensamientos. Entonces, ¿tú la conocías? Omar la miró fijamente. Y por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Esa noche, Omar no pudo dormir. Se quedó sentado en el sillón con la fotografía entre las manos, observando una y otra vez los rostros jóvenes de él y Marta. La memoria le jugaba pasadas. Su risa en la facultad, los paseos por el río Tormes, el adiós silencioso cuando él eligió su carrera sobre ella, y ahora, una niña con su misma mirada, llamando a su puerta. Por la mañana, después de preparar un desayuno sencillo, pan tostado con aceite de oliva y zumo de naranja, acompañó a Alma hasta la esquina de su colegio. Ella caminaba en silencio, con la mochila colgada de un solo hombro, lanzándole de vez en cuando miradas tímidas. «Gracias por dejarme quedarme anoche», dijo ella, justo antes de cruzar la calle. «¿Tu madre sabe dónde estuviste?» Alma negó con la cabeza. «Me quedé dormida antes de que ella llegara. No se dio cuenta». Omar quiso decir algo más, pero se contuvo. Solo asintió y la vio desaparecer tras la verja del colegio. El día apenas comenzaba, pero su corazón ya cargaba con más peso del que estaba acostumbrado. De camino a su oficina, en el centro histórico de Salamanca, el bullicio habitual del casco antiguo parecía difuso. Cruzó la Plaza Mayor, saludó distraídamente al camarero de su café habitual que le dejó un cortado y una tostada sin decir palabra y, sin tocar la comida, buscó Marta Gómez en su móvil. La búsqueda no arrojó mucho, pero recordaba que Marta había trabajado un tiempo en una tienda de instrumentos en la calle Zamora. Después de varios intentos frustrados, finalmente obtuvo un número. Dudó, pero llamó. «¿Hola?» La voz al otro lado era inconfundible. A pesar del paso del tiempo, Marta aún sonaba como el recuerdo que guardaba. «Marta, soy yo, Omar». Hubo un largo silencio. «Omar, ¿qué quiere?» «Necesito hablar contigo. Es importante. Después de 10 años. ¿Ahora es importante?» «Es sobre Alma». El silencio volvió, pero esta vez fue más denso, como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Dónde la viste?» «Anoche. Se presentó en mi puerta. Dijo que tú le diste una foto, que me buscara». «No quería que lo hiciera», dijo Marta, con voz entrecortada. «Pero sabía que lo haría algún día». «Marta, ¿es mi hija?» La pregunta quedó suspendida entre ambos. Del otro lado del teléfono, solo se escuchaba la respiración temblorosa de Marta. Finalmente, con un suspiro resignado, respondió: «Sí, Omar, es tu hija». El mundo de Omar se detuvo. Todo a su alrededor, el café, los coches, las conversaciones en las mesas cercanas, desapareció en un instante. Lo había sospechado. Lo había intuido. Pero escucharlo de sus labios lo cambió todo. «Quiero verla. Quiero hablar contigo. No puedo seguir sin entender por qué nunca me lo dijiste. Porque te fuiste. Porque no te importó. Porque yo tampoco quise interrumpir tu vida perfecta. Pero ahora está aquí. Y yo la vi. Y no puedo mirar a otro lado». Marta dudó. «Está bien. Esta tarde, en el Parque de los Jesuitas. A las 5. Omar colgó el teléfono y, por primera vez en años, sintió miedo. No por su trabajo, ni por sus decisiones empresariales, sino por lo que estaba a punto de enfrentar. Un pasado que no había cerrado, una hija que apenas conocía, y una mujer a la que, quizás, todavía no había olvidado. El Parque de los Jesuitas estaba cubierto de hojas doradas. Octubre se notaba en el aire fresco, en los niños jugando con bufandas, en los abuelos leyendo en los bancos soleados. Omar llegó puntual, con el corazón latiendo más rápido de lo que le gustaría admitir. Marta ya estaba allí, sentada en una banca bajo un castaño. Llevaba un abrigo beige y el cabello recogido en un moño informal. Al verla, Omar sintió una punzada de nostalgia. El tiempo había pasado. Sí, pero algo en ella seguía igual. «Gracias por venir», dijo él,
al sentarse a su lado. No lo hice por ti, respondió ella, sin mirarlo. Lo hice por Alma. El silencio que siguió fue denso, cargado de cosas no dichas. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó finalmente Omar, con voz contenida. Marta suspiró, porque cuando supe que estaba embarazada, tú ya no estabas. Y cuando intenté buscarte, ya eras otra persona. Un empresario importante, con trajes caros, viajes, compromisos. Pensé que no había lugar para nosotras en tu mundo. No me diste la oportunidad de decidir. ¿Y tú me diste a mí alguna oportunidad antes de irte?, replicó ella, mirándolo por fin. Te fuiste, Omar. No dijiste adiós. No preguntaste si estaba bien. Omar bajó la vista. Tienes razón. No estoy aquí para justificarme. Pero verla en mi puerta, con esa foto, fue como si el pasado me hubiera alcanzado de golpe. Alma tiene 11 años, y no te debe nada. Es una niña fuerte, brillante, generosa. Todo lo que es, lo ha sido sin ti. Lo sé. Y no quiero quitarte nada. Solo quiero conocerla. Estar allí. Si me deja. Si tú me dejas. Marta dudó. ¿Y por qué ahora? Porque ya no puedo ignorarlo. Porque cuando ella me miró, vi algo que nunca había visto en ningún negocio. En ningún logro. Vi algo mío. Y algo tuyo. Vi a nuestra hija. Marta tragó saliva. Por un momento pareció que iba a decir algo más. Pero en lugar de eso, sacó una pequeña libreta de su bolso. Ella escribe aquí. Cosas que no me cuenta. Quizás, si lees esto, la entiendas un poco más. Omar recibió la libreta con manos temblorosas. En la tapa decía, en letra infantil, mis pensamientos. Mientras hojeaba las páginas, sus ojos se llenaban de lágrimas. Ahí estaban los dibujos, las frases sueltas, los miedos de una niña que se preguntaba por qué su padre nunca había estado, que soñaba con conocerlo, que escribía, si algún día lo encuentro, le preguntaré si me quiso alguna vez. Cerró el cuaderno con cuidado. ¿Puedo verla esta noche? Vendrá a casa después del colegio. Si estás dispuesto a venir, te recibiremos. Omar asintió, y por primera vez, sintió que el camino de regreso a algo parecido a una familia comenzaba a abrirse. Durante días, el rostro de Sofía no se borró de la mente de Marcos. Cada gesto de la niña, cada mirada, cada palabra sencilla que había dicho, le pesaban en el pecho con una fuerza que no sabía explicar. Desde el encuentro en la plaza, algo en él se había quebrado. Por primera vez en años, no pensaba en reuniones ni en contratos. Solo en ella. Y en Laura. Había llegado el sábado. Y la ciudad parecía más callada que de costumbre. Marcos se encontraba sentado en su despacho, con una caja de recuerdos sobre el regazo. Dentro, fotografías amarillentas de su juventud. Cartas que jamás envió. Y, en el fondo, una pequeña pulsera de hilo rojo que Laura le había regalado aquella última noche. Al verla, un temblor recorrió sus dedos. ¿Y si Sofía era? No. No podía ser. ¿O sí? Impulsado por una mezcla de ansiedad y esperanza, Marcos salió a buscar a la señora del kiosco. Le costó encontrarla. Pero al fin, tras varias vueltas por el barrio, dio con ella cerca de la estación. La mujer, al verlo, entrecerró los ojos. ¿Usted otra vez? Necesito saber la verdad, dijo él, sin rodeos. ¿Sabe algo de Laura? La mujer, que había visto tanto en la vida, lo miró largo rato antes de suspirar. No me gusta el cotilleo, señor, pero usted tiene los ojos de quien ha perdido algo importante. Y entonces le contó lo que sabía. Que Laura había vuelto por un tiempo al pueblo, que estaba enferma, que criaba sola a la niña desde que nació, que no hablaba de su pasado, pero que a veces miraba al horizonte con tristeza. Marcos se quedó helado.
Sintió que el mundo se reducía a un zumbido agudo. Si todo eso era cierto, si Laura nunca había hablado mal de él, ¿por qué no volvió? ¿Por qué no le dijo nada? ¿Dónde están ahora? Preguntó con la voz rota. La mujer le dio una dirección. Un piso pequeño, cerca del mercado viejo. Sin pensar, Marcos se dirigió allí de inmediato. El trayecto le pareció eterno. Al llegar, vio a Sofía sentada en el escalón, dibujando con tiza en el suelo. La niña lo miró, sorprendida. «Hola, señor del banco». «Hola». Sofía, dijo él con una ternura que lo tomó por sorpresa. «¿Está tu mamá?» La niña lo invitó a pasar. El interior del piso era modesto, pero limpio y lleno de vida. Marcos apenas cruzó la puerta cuando la vio. Laura, más delgada, con ojeras marcadas, pero con la misma mirada intensa de antaño. Ambos se quedaron en silencio unos segundos. Ella soltó un suspiro largo. «Sabía que vendrías», dijo ella con una voz frágil. «¿Es verdad?», preguntó él. Sin rodeos. «Sofía es». Laura asintió con los ojos llenos de lágrimas. Marcos se llevó la mano al pecho, como si necesitara sostener su propio corazón. Nunca supe cómo decirlo. Tenía miedo. Tú ya habías elegido tu camino, pero el mundo de Marcos acababa de dar un giro irrevocable. Toda su vida había buscado sentido en logros, en cifras, en poder. Y en ese instante, frente a la mujer que amó y a la hija que no sabía que tenía, comprendió que nada de eso importaba. Se arrodilló ante Sofía. «¿Puedo darte un abrazo?». La niña, sin comprender del todo, se lanzó a sus brazos con la espontaneidad de quien ha esperado algo sin saberlo. Y en ese abrazo, sin palabras, se selló algo sagrado. Y entonces, Sofía hizo la pregunta que dejó al hombre sin aliento. «¿Ahora sí vamos a estar juntos para siempre?». El domingo amaneció con una luz suave que entraba por las cortinas raídas del pequeño piso. Sofía dormía aún, abrazada a su osito de peluche, mientras Laura preparaba café en silencio. Marcos había pasado la noche en el sillón, sin pegar ojo. Su mente no descansaba. Cada minuto con Sofía había sido un descubrimiento. Sus gestos, su risa, hasta su forma de fruncir el ceño al pensar. Todo lo acercaba más a ella, todo lo alejaba más de la vida que había llevado hasta ahora. Laura se acercó con una taza. «¿Vas a quedarte, Marcos?». La pregunta era simple, pero escondía un mundo de dudas, de miedos, de recuerdos. Él asintió, sin dudar. «No me iré. No otra vez». Ella lo miró largo rato. No era fácil confiar después de tanto silencio. Pero había algo en su voz que sonaba distinto. Más humano. Más padre. Esa mañana salieron los tres a caminar. Fueron al parque de siempre, donde Sofía jugaba con tizas y corría tras las palomas. Los vecinos los miraban con curiosidad. Algunos recordaban a Laura sola, luchando cada día. Otros reconocieron a Marcos del banco, el hombre serio de los trajes caros, ahora con la chaqueta doblada en el brazo, los zapatos llenos de polvo y una niña en los hombros. Parecía otro. En medio de las risas, llegó el momento más delicado. Hablar con Sofía. Se sentaron los tres en un banco, bajo un árbol. «Sofía, tengo que decirte algo importante», dijo Marcos, con voz serena. La niña lo miró con sus grandes ojos oscuros. «¿Es algo triste?». «No, cielo. Es algo que puede cambiar nuestras vidas», tomó aire. «Yo soy tu papá». Un silencio se hizo espeso como la niebla. Laura contuvo la respiración. Sofía frunció el ceño. «¿De verdad?». Él asintió. «De verdad. No lo supe hasta hace poco. Pero ahora que lo sé, quiero estar contigo. Quiero cuidar de ti». Sofía lo miró, luego miró a su madre. Laura asintió con una sonrisa temblorosa. La niña bajó la vista, pensativa. «Entonces, ¿tú vas a venir a mis funciones del cole? ¿Y a los cumpleaños?». «A todo, Sofía. A todo lo que tú me dejes estar».
Ella sonrió, tímidamente, y se abrazó a él. En ese instante, no hacían falta más palabras. Los días siguientes fueron un torbellino. Marcos habló con sus abogados para regularizar la situación legal. Quería que todo fuera correcto, justo. Incluso buscó una casa más grande para que Laura y Sofía tuvieran espacio, luz, jardín. Pero Laura fue clara. No se trata de casas, Marcos. Se trata de estar. Y él lo entendió. Por eso, propuso algo mejor. Que los tres se mudaran juntos, pero sin lujos exagerados. Un lugar donde empezar de nuevo. Como familia. El proceso fue lento. Hubo preguntas, papeleo, alguna que otra discusión. Pero también hubo meriendas en la plaza, cenas improvisadas y muchas noches leyendo cuentos en la cama. Marcos aprendió a peinar muñecas y a preparar cacao caliente. Y con cada gesto, Sofía dejaba de decirle «señor» y comenzó a decirle «papá». Un mes después, en una mañana soleada, Sofía lo tomó de la mano mientras caminaban al colegio. «Papá, ¿tú crees que las familias se eligen?» Marcos la miró sorprendido. «¿Por qué lo preguntas?» «Porque yo no te elegí. Pero me gustas mucho». Él rió, con un nudo en la garganta. Entonces, el destino hizo un buen trabajo. Al llegar a la puerta, Sofía se volvió y lo besó en la mejilla. «Gracias por venir a buscarme», susurró. Y se fue corriendo, con la mochila saltando a su espalda. Marcos se quedó allí, mirando cómo se alejaba. Por primera vez en años, no sentía vacío, ni culpa, solo gratitud, porque a veces la vida da segundas oportunidades, y esta vez él no pensaba desaprovecharla. Y mientras el timbre del colegio sonaba, él murmuró para sí: «Gracias a ti, hija mía. Hay momentos en la vida que se graban para siempre, no por su espectacularidad, sino por su verdad». Ver a Sofía abrazar a su padre mientras le llama por primera vez «papá», después de tanto silencio y distancia, es uno de esos instantes que nos recuerdan lo esencial. No fue una escena grandiosa ni acompañada de música dramática. Fue simplemente real, y por eso, tan poderosa. ¿Y tú qué opinas? Si esta historia tocó tu corazón, presiona el número 1 en los comentarios. Si crees que podríamos mejorar o tienes otra perspectiva, marca el 0. Aquí estamos para aprender juntos, como en familia. Esta historia no trata de grandes gestas ni de héroes perfectos. Trata de personas comunes que se atreven a dar el paso más difícil, reconocer sus errores y reparar lo que una vez rompieron. Marcos no fue un hombre malvado, pero sí ausente. Y aún así, el amor, esa fuerza que no se oxida con los años, le dio una segunda oportunidad, porque a veces no basta con decir «lo siento». Hace falta quedarse, escuchar, construir día a día con paciencia y ternura. Laura, con su resiliencia, supo proteger a Sofía y también abrir la puerta del perdón. Y la pequeña, con su pureza, nos enseñó que los niños no juzgan con dureza, sino que aman con esperanza. Dicen que todos merecemos una segunda oportunidad. Pero en realidad, lo que necesitamos es que alguien nos la ofrezca. El amor, la familia, el hogar, no son construcciones instantáneas, sino tejidos de tiempo, de gestos, de presencia. Y eso fue lo que aprendimos de esta historia. Que no hay edad para rectificar, ni error que no se pueda remendar con el corazón en la mano. Como una linterna encendida en la niebla, un solo acto de bondad puede guiarnos de regreso a donde siempre debimos estar. No importa si pasaron meses o años. El reencuentro, cuando nace del amor, siempre llega a tiempo. Tal vez tú también tengas una historia pendiente, un perdón que dar, una llamada que hacer, una visita que postergas. Hoy puede ser ese día. Hoy puedes, como Marcos, dar el paso que cambie todo. Y si esta historia resonó contigo, si viste en ella algo tuyo, compártela con alguien que lo necesite.
Tal vez ese pequeño gesto sea la chispa que encienda otra luz, porque al final, lo que realmente deja huella no es lo que tenemos, sino lo que elegimos sanar.